algunas sectas sobrevaloran el demonio, acentúan el poder del demonio, el poder del diablo, de Satanás, y siempre hablan acerca de eso. En la Iglesia Católica es completamente distinto. No negamos la existencia del mal, porque si negamos la existencia del mal, pues ¿cómo lo vamos a destruir, verdad? Entonces, se afirma la existencia del mal, pero se dice claramente que ese mal ha sido destruido por Cristo. La victoria. En el monte, Cristo mostró a sus discípulos el esplendor de su divinidad para fortalecerlos ante el escándalo de la cruz. Comencemos nuestra catequesis de hoy con la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesús, al iniciar esta catequesis del día de hoy, te pedimos que transfigures también nuestros corazones con tu luz. Así como mostraste tu gloria en el monte a Pedro, Santiago y Juan, muéstranos también a nosotros la belleza de tu rostro, para que fortalecidos por tu palabra y guiados por tu espíritu, no temamos acompañarte en el camino de la cruz. Abre nuestros oídos para escuchar la voz del Padre y danos un corazón dispuesto a obedecer como tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a todos. Continuamos con la catequesis en el día de hoy y nos vamos a adentrar un poco más en el misterio de la transfiguración del Señor. Desde su nacimiento, la vida de Jesús manifiesta los signos del misterio redentor. En la circuncisión, como hemos visto, al derramar su sangre, anticipa su entrega en la cruz. En el bautismo en el Jordán, asume nuestros pecados y se identifica con los pecadores, señalando su futura muerte redentora. En el desierto hemos visto que Cristo vence las tentaciones donde Adán y el pueblo de Israel fallaron, revelando su obediencia al Padre. Toda la vida oculta de Jesús y su vida pública está marcada por una entrega total a la voluntad divina, viviendo en humildad, obediencia y fidelidad hasta el extremo. Así, la cruz no es un accidente, sino la culminación del amor obediente del Hijo. En este camino hacia la cruz, la transfiguración del Señor aparece como un momento clave. Jesús revela su gloria a Pedro, a Santiago y Juan, anticipando una victoria, la victoria pascual. Allí en lo alto del monte, el Padre da testimonio de su Hijo amado y el Espíritu envuelve la escena, mientras Moisés y Elías señalan que toda la ley y los profetas convergen en él. Pero esta gloria no excluye la cruz, sino que la ilumina. Como enseña la Iglesia, en la transfiguración está ya contenido el misterio de la pasión, pues solo a través de ella se llega a la gloria de la resurrección. Es un llamado a los discípulos a no temer el sufrimiento, pues la gloria futura ya ha sido revelada en Cristo. Y de eso trata la catequesis de hoy. Hemos hecho un resumen al comienzo de la catequesis hoy acerca de todo lo que hemos hablado en los misterios de Cristo. Su vida oculta, su vida pública, ahora la transfiguración, para luego poder entrar en el misterio de la pasión y muerte del Señor. Retomemos los últimos detalles de la vida pública de Jesús, de sus milagros y de cómo actúa para liberar y sanar al hombre y a la mujer en su ser integral. Hemos de recordar que toda la vida de Jesús es redentora. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir que nada más la redención se da en el momento de la pasión y muerte del Señor. Toda la figura de Cristo es redentora, desde su encarnación hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo, porque nos redime, nos transforma, nos adecúa para la eternidad. Cuando hablamos acerca
de la ascensión del Señor, afirmamos que allí donde ha ido la cabeza, el cuerpo le sigue. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, todo el misterio de Cristo es redentor. Todo el misterio de Cristo es redentor. Por eso hemos ido a través de todos los detalles del misterio de Cristo. Vamos entonces a retomar los últimos detalles de la vida pública de Jesús, de sus milagros y de cómo actúa para liberar y sanar al hombre y a la mujer en su ser integral. El Cristo deja claro que el mal verdadero está en el pecado, en la esclavitud del pecado. Y lo podemos notar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36. ¿Alguien pudiera localizar el texto sagrado y leerlo en voz alta? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Si pues el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Muy bien, perfecto. Por eso Jesús viene a liberarnos y a destruir el mal representado en los demonios a quienes expulsa, anunciando su victoria sobre el mal que azota al ser humano, sobre el pecado y la muerte. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Una vez más, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando hemos hablado acerca de la redención y hemos conectado el misterio de la redención con el misterio de la persona de Cristo, tenemos que también acentuar esta parte porque precisamente para eso fue enviado el Hijo del Hombre, para liberarnos del pecado y de la muerte, para sanarnos, para liberarnos, para destruir las obras del diablo. Y no solamente para devolvernos la dignidad con la que nosotros fuimos creados, somos imagen y semejanza de Dios, sino para hacernos hijos de Dios. Su cruz, la cruz de Cristo, se alza victoriosa en el Calvario, derrotando definitivamente a Satanás. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Algunas sectas sobrevaloran el demonio. Sin embargo, el verdadero creyente se da cuenta de que la victoria del Cordero Inmaculado de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La victoria no es del mal, la victoria es de Dios, la victoria es de Cristo. Entonces, el verdadero creyente se da cuenta de que la victoria es del Cordero Inmaculado de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso, el autor sagrado en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, nos va a decir: el león de la tribu de Judá ha vencido, y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Cristo, señala el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 18, Cristo, el primogénito de entre los muertos, ha vencido definitivamente al mal. La verdadera espiritualidad cristiana se centra entonces no en el temor al demonio, sino en la certeza de la victoria pascual de Jesucristo, que con su cruz ha destruido la muerte y ha reconciliado el mundo con el Padre. Los 12 apóstoles escogidos por Jesús de Nazaret figuran como testigos de la victoria de Cristo, de su muerte y resurrección. Él mismo los eligió y los preparó e infundió sobre ellos el Espíritu Santo para que fueran sus testigos en todos los confines del mundo, de acuerdo a lo que señala el autor sagrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Tengan en cuenta también, que se me pasó darles la cita, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19, en la afirmación que he hecho acerca de que la verdadera espiritualidad cristiana se centra no en el temor al demonio, sino en la certeza
de la victoria pascual de Jesucristo, que con su muerte ha destruido la muerte y ha reconciliado al mundo con el Padre. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Y por supuesto, lo que acabamos de decir ahora, los 12 apóstoles escogidos por Jesús de Nazaret figuran como testigos de la victoria de Cristo, de su muerte y resurrección. Él mismo los eligió y los preparó e infundió sobre ellos el Espíritu Santo para que fueran sus testigos en todos los confines del mundo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y los hizo a los apóstoles columnas de la iglesia que él estableció y que nace en Pentecostés con el envío del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4. Jesús, en el Evangelio según San Juan, después de haber elegido y preparado a los apóstoles, Jesús señala, Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Entonces, los apóstoles son partícipes de la misión de Cristo y nos comunican la fe que el Divino Redentor depositó en ellos. Es la fe cuyo punto de partida se encuentra en el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Los apóstoles, por lo tanto, tienen autoridad de enseñar, de gobernar y de perdonar los pecados en nombre de Cristo y de su iglesia. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan capítulo 20, versículo 23. Pedro, príncipe de los apóstoles, tiene la llave de la iglesia y es el primero que ha de custodiar la fe en su integridad y confirmar a sus hermanos. Por eso el evangelista Mateo nos trae lo que le señala a Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, versículos 18 al 19. Ahora bien, ¿cómo es que Pedro, a quien se le han dado las llaves del reino de los cielos, quien ha confesado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, se le dan las llaves del reino de los cielos y después Pedro quiere colocarse en medio del misterio de la pasión del Señor? Quiere colocarse entre el Cristo que le acaba de dar las llaves del reino de los cielos y el camino del sufrimiento en la cruz. Simple y sencillamente porque la cruz produce en ellos un escándalo, como lo puede producir en cada uno de nosotros, particularmente en la sociedad en la que vivimos, en donde todo el mundo le tiene miedo al sufrimiento, en donde si nos duele la cabeza tomamos un medicamento para evitar el dolor. Se dice que esta sociedad actual es de vidrio, es frágil. Nuestros antepasados pues pasaban situaciones adversas, situaciones difíciles y lo hacían con tenacidad, con ahínco, con fuerza. Tenían esa capacidad de soportar el sufrimiento, no porque fueran masoquistas, sino porque estaban ejercitados, estaban fuertes. Entonces, retomando, la cruz es un escándalo. Nadie quiere el sufrimiento. Pedro no hubiese querido que Jesús atravesara el camino del Calvario y se escandaliza cuando el Señor hace el otro anuncio de su pasión y muerte en la cruz. En ese contexto es que se nos da la transfiguración del Señor. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, va al monte Tabor y en la oración se transfigura delante de ellos para fortalecerle, para disipar el escándalo que la cruz va a producir en ellos, para que en el momento de la cruz ellos no salgan corriendo, aunque salieron corriendo. Incluso Pedro negó al Señor en el momento de la cruz. Pero si no hubiese sido por la transfiguración, ¿acaso Pedro, Santiago y Juan y los demás apóstoles hubiesen resistido una situación tan difícil, tan dolorosa? Yo no creo. Pedro tiene que confirmar a sus hermanos en la fe. Y entonces, por eso cuando Pedro le dice, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, Jesús les dice que tienen que volver
a la jornada ordinaria, ¿verdad? A retomar la vida ordinaria, porque en esa vida ordinaria Pedro iba a ser el encargado de confirmar a los demás en la fe, porque los demás se iban a escandalizar. Y fue tan impactante el momento de la cruz que incluso Pedro niega al Señor, aún teniendo la fortaleza de la transfiguración. Entonces es algo que debemos reconocer en el misterio sagrado y también estar conscientes de que en nuestra vida cotidiana pueden haber situaciones triviales, retos, incluso nuestros pecados. Pero frente a las faltas que cometemos, frente a nuestras debilidades, no podemos salir corriendo. Tenemos definitivamente que retomar y que recordarnos de la promesa de Cristo. De eso trata la transfiguración, la gloria que nos aguarda cuando pasamos esas adversidades con fe, cuando perseveramos en el don de la fe. Entonces, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Claro ejemplo de esto, de que Pedro tiene las llaves de la iglesia y es el primero que ha de custodiar la fe en su integridad y confirmar a sus hermanos. Claro ejemplo de esto es el momento de la resurrección. Las mujeres van al Señor resucitado. Mateo 28, 8 al 10. Los discípulos de Emaús lo reconocen al partir el pan. Lucas 24, 30 al 31. Juan llega primero a la tumba vacía, pero no entra por deferencia a Pedro. Juan 20, 4 al 6. Y es Pedro quien proclama la resurrección del Señor el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 36. Todos ellos acuden a Pedro a relatar lo acontecido y éste los confirma en la fe, cumpliendo lo que el Señor le había encomendado. Lucas 22, 32. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, una vez tú arrepentido de haberme negado, una vez tú has aceptado el ministerio que te he confiado, te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro me ama. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro me ama. Cuida mis ovejas. Pedro me ama. Sí te amo, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La misión de Pedro. Juan estuvo en la transfiguración también, pero es a Pedro a quien se le confía el confirmar a los hermanos en la fe. Las mujeres van al sepulcro. Los discípulos de Emaús tienen un encuentro con el Señor resucitado. Juan llega primero a la tumba, pero no entra. ¿Quién es el que proclama la resurrección del Señor? ¿Quién es? Pedro. Ustedes han visto la ceremonia de la resurrección del Señor en el Vaticano, en la misa de resurrección. Hay un detalle impactante que se da en la ceremonia, que está asociado con este texto. ¿Qué sucede? Al Santo Padre le acercan un icono del resucitado. Es el primero que lo abre y lo muestra al pueblo. Ese gesto está basado en lo que acabamos de señalar. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. El Santo Padre, quien tiene el ministerio petrino y sucesor de San Pedro, nos confirma en la fe. Y es quien proclama la resurrección del Señor. El Señor ha resucitado. Por eso nosotros nos unimos en el misterio de Cristo a toda la iglesia. Y no podemos vivir separados de la iglesia. No podemos. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo mismo y la cabeza visible del Señor es Pedro, en la figura de su sucesor en este momento que es el Santo Padre. Nos confirma en la fe. En el momento de la transfiguración, experimentando la manifestación de la Santísima Trinidad, el Hijo se transfigura, el Espíritu Santo que les envuelve en la nube, el Padre que habla dando testimonio de su Hijo. Es Pedro quien toma la palabra en nombre de Santiago y Juan, quienes estaban presentes, y de los demás apóstoles que no se encontraban allí. Mateo 17, 1 al 8. A su círculo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan, Jesús les muestra su gloria.
una experiencia avalada no solo por los personajes de Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas, sino también del Eterno Padre y del Espíritu Santo. La transfiguración anticipa el momento de la victoria de Cristo en la cruz y cómo a través de esta se llega a la resurrección y a la gloria. Mateo 17, 1 al 8. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración da un anticipo del reino glorioso de Cristo, no solo por el milagro de la transfiguración, sino también por la voz del Padre que da testimonio de su Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica 555. El mismo catecismo relaciona este acontecimiento con el misterio pascual. Catecismo de la Iglesia Católica 571. La pasión de Cristo está también contenida misteriosamente en la transfiguración. Y cito, la transfiguración da un anticipo del reino glorioso de Cristo, no solo por el milagro de la transfiguración, sino también por la voz del Padre que da testimonio de su Hijo. Cierro la cita. Entonces, cuando nosotros celebramos la transfiguración del Señor, vemos la gloria. Y en muchas ocasiones nos limitamos a ese momento glorioso de la pasión, quitando lo que es el sufrimiento. Por esto la iglesia, de una manera sabia, no solamente celebra la transfiguración del Señor. ¿Por qué? Porque está asociando el misterio de la transfiguración, de la gloria del Señor, con el misterio de la cruz. No hay transfiguración, no hay gloria, no hay transformación del ser humano sin el misterio de la cruz. No lo hay. Más tarde el Cristo encomendará a Pedro el confirmar a sus hermanos en la fe, como hemos anotado. San Agustín afirma, y cito, donde está Pedro, allí está la iglesia. Cierro la cita. Hemos llegado al final de la catequesis de hoy, donde hemos contemplado el misterio luminoso de la transfiguración del Señor, anticipo de su gloria y camino hacia la cruz. El camino no termina aquí. Nosotros tenemos que rumiar lo que hemos escuchado y disponernos a la próxima catequesis que tendrá lugar en octubre. Entraremos con Jesús en Jerusalén, el corazón palpitante de su misión, donde el Mesías esperado se revela como el siervo sufriente. Acompañaremos al Señor en los momentos más intensos y conmovedores de su vida, que son su pasión, muerte en la cruz y su sepultura. Así que va a ser un recorrido sumamente profundo y transformador. Y quizá nos preguntemos, ¿por qué tuvo que sufrir tanto el que todo es amor? Nos podemos preguntar también, ¿dónde está Dios en el silencio del sepulcro? ¿Dónde está Dios en ese silencio? El silencio en medio de nuestro sufrimiento, cuando no vemos absolutamente nada. Y nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Pues Dios está con nosotros. Les invito a no perderse este próximo encuentro, porque en ese misterio doloroso de la cruz se esconde también la mayor esperanza del cristiano. Nos vemos en octubre. Hasta entonces, sigamos caminando con Jesús, con el corazón arrodillado y la mirada puesta en la luz que viene después de la cruz. Oremos. Que como los apóstoles aprendamos a escuchar, seguir y confiar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchísimas gracias a todos. Feliz día.